Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a un chismecito más. La verdad es que el día de hoy les traigo un chisme muy triste. Quiero que por favor al final de este video ustedes me pongan en los comentarios si han vivido algo así, una situación como la historia de esta seguidora, que la verdad está muy triste. Cada que yo la estaba leyendo, o sea, le estaba leyendo los párrafos y decía, güey, me acuerdo perfectamente que me pasó lo mismo cuando vi lo que no tenía que ver, cuando vi lo que no quería ver, y se te cae la venda de los ojos y te das cuenta realmente, pero el final de esta historia te va a sorprender igual que a mí. Así que, como ya le hice en el título del video, descubrí cómo mi pareja me engañaba un día antes del baby shower de nuestro bebé. Si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí, hermana, vamos a comenzar. Bueno, hermana, esta historia comienza cuando conozco el cucaracho de esta historia. Mira, yo empecé a andar con él, para no hacerte el cuento largo, comenzamos a salir, comenzamos a andar, formalizamos nuestra relación y la verdad es que era bonita la relación, pero también era demasiado tóxica al mismo tiempo. O sea, como que cuando estábamos bien era una relación bonita, pero en realidad era una relación muy tóxica. Terminábamos, regresábamos, terminábamos, nos regresábamos, nos calmábamos y bueno, tenía altas y bajas la relación, pero siempre estábamos así. Total, hermana, que llega diciembre y para esto hacen una posada en su trabajo y él me dice, oye, pues vamos. Y le dije, no, ¿sabes qué? Pues yo no tengo ganas de ir, si quieres ve tú. La verdad, pues no tengo ganas, diviértete. Yo, hermana, con toda la confianza del mundo, dije, pues, ¿qué puede pasar? Que se vaya solo a su posada del trabajo, que disfrute a sus compañeros y que se divierta, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Pasaron los meses y tras, hermana, que salgo embarazada. La verdad es que yo me puse muy feliz porque sí era uno de mis grandes sueños ser mamá y él también se puso muy contento y era algo que me tranquilizaba. Yo estaba muy feliz, empezamos a planear el baby shower, yo estaba súper contenta con la fiesta, la reunión, la comida y no sé qué, pero a partir de este momento, hermana, las cosas empezaron a poner muy raras con el cucaracho. Resulta que este cucaracho se la pasaba en su celular y se escuchaba la notificación de los mensajes de Facebook y a cada rato le llegaban notificaciones y mensajes y yo así como de que, como que quiero ver, pero no quiero ver, y le decía, oye, ¿con quién hablas? Disculpa. Y me decía, la típica, no, con mi hermano. Y yo, ok, bueno, hermana, pues no me quedaba de otra más que confiar en él y creer que realmente estaba hablando con su hermano, así que simplemente lo dejé pasar. Pasaron los días, hermana, y en una de esas él se metió a bañar y yo dije, bueno, a ver, voy a aprovechar, le voy a agarrar el teléfono. Y se lo comencé a revisar, hermana, y la verdad es que no encontraba nada raro, pero lo que sí estaba muy raro es que me metí a la conversación con su hermano y no tenía ninguna conversación con su hermano. Hacía muchísimo tiempo que no hablaba con su hermano. Entonces aquí las cosas empezaron a poner más turbias y dije, a ver, si supuestamente hablaba con el hermano, ¿dónde están los mensajes? ¿Los borró o qué pasó aquí? Pues agárrate porque viene lo bueno. Cuando yo me pongo a investigar, a ver y todo muy minuciosamente qué estaba pasando, pues yo te digo, por un momento me pasó por la mente que estaba borrando los mensajes, pero en realidad no, en realidad sí tenía muchísimo tiempo sin hablar con su supuestamente hermano. Entonces me meto a ajustes, mira, no me preguntes cómo, pero cuando se nos mete el chamuco, se nos mete, entonces empezamos a revisar todo, me metí a ajustes para ver si podía recuperar algunos mensajes eliminados o algunas conversaciones, ya sabes, hermana, en eso me doy cuenta que este cucaracho tenía 2 cuentas de Facebook. Una la usaba pues para la familia, para nosotros, y otra la utilizaba como su perfil de soltero. Ay, hermana, pues yo dije, a ver, ¿qué está pasando? Me meto para recuperar una conversación y justamente cuando le iba a dar clic a la conversación no alcancé a ver nada y dije, a ver, mejor espérate que salga de bañarse, le voy a preguntar qué está pasando, porque tiene 2 cuentas, ¿no? Total, yo me siento así, mira, con toda la ansiedad, la depresión, la palpitación y todo lo así horrible, esperando a que saliera, sale y le digo, oye, ¿qué significa esto? Pero yo con su celular en la mano, y me dice, ¿qué? Así bien tranquilo. Y yo, ¿por qué tienes 2 cuentas? Pues, ¿qué tiene? No tiene nada de malo. Así, hermana, bien cínico el tipo. Y yo, ¿cómo que no tiene nada de malo? En eso me quita su celular, me lo arrebata. Me dice, pues sí, no tiene nada de malo. Y yo dije, este güey está empezando a borrar cosas, ¿no?
Hermana, en eso le digo, no tienes nada de malo, que le arrebato su celular otra vez. Y justamente cuando le doy clic a la conversación que recuperé de una chava, hermana, en eso me lo vuelve a quitar, lo avienta en el piso y lo empieza a pisar así el celular, a destruirlo completamente. Hermana, yo me quedé en shock, dije, ¿por qué está haciendo esto? O sea, hermana, pisó el teléfono, lo jodió todo para que yo no viera absolutamente nada de lo que estaba ocultando este hombre. ¿Por qué se puso tan mal? ¿Por qué se puso tan loco? ¿Por qué lo quebró? ¿Por qué lo azotó? Yo no entendía nada. Yo le dije, a ver, ¿pero por qué haces eso? No, pues es que, pero, o sea, el tipo como que bien tranquilo, hasta me dio miedo, hermana, te lo juro, porque me dice, no, pues es que no tiene nada de malo, o sea, no sé por qué te pones así. Y yo me puse así, o sea, fíjate cómo te pusiste tú al quebrar tu propio celular simplemente porque no querías que yo viera algo. Entonces yo le dije, a ver, entonces de mi celular te vas a meter a esa cuenta que tienes y vamos a revisar tus mensajes. Y me dijo, no, pues no tengo nada. Hermana, pues rápidamente, antes de que lo quebrara, por eso se metió rápido y empezó a borrar cosas. Hermana, pues total que se consigue otro teléfono y pudo recuperar todo lo que había perdido en el celular que quebró él. Y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Hermana, este tipo de actitudes no se tienen que dejar pasar. Este tipo de violencia donde utiliza pues esto de quebrar el celular, pegarle a la pared o esas cosas, de verdad no caigan en estos chantajes. Si algo de esto están viviendo, huyan antes de que la próxima persona a la que pisoteen sea a ustedes, ¿ok? Bueno, el punto es que compra el celular, recupera todos sus datos, toda su información, todas sus cuentas y todo, ¿no? Hermana, se llega el viernes, era un viernes, y el baby shower era el sábado, o sea, el día siguiente. Total que ese viernes en la noche, ya bueno, en la madrugada, pues ya estábamos pues a punto de dormirnos, él se quedó bien dormido, hermana, y yo dije, ¿qué hago? Agarro su celular otra vez, lo reviso, porque hermana, yo sabía que había algo que tenía que ver por la reacción que él tuvo. Si supuestamente no tenía nada de malo y supuestamente no había nada en su celular porque lo quebró, ¿estás de acuerdo? Total que, hermana, ojo de loca, nunca se equivoca, y dije, lo voy a agarrar y lo voy a revisar y ni modo, que tengan que encontrar lo que tengan que encontrar, pero que me abra los ojos de una vez. Pues hermana, ahí como pude, él estaba dormido, le agarré la huella, le desbloqueé el celular, me metí a su correo, recuperé la contraseña. No me preguntes cómo en ese momento hice un montón de cosas para poder recuperar y cambiar las contraseñas y así poder tener acceso a la cuenta de soltero que él tenía guardada. Hermana, no, de verdad que cuando entro a esa cuenta me doy cuenta, válgame la redundancia, que tenía muchísimas mujeres agregadas en ese perfil. Literalmente en ese perfil él no tenía pareja, no tenía hijo porque ya estaba a punto de nacer su bebé. Él era totalmente soltero, hermana. Imagínate yo embarazada en la madrugada, sola, llorando, un día antes del baby shower. ¿Cómo yo estaba, hermana? Quiero que me digas si te pasó, si te ha pasado esto. Yo revisando esos mensajes estaba de verdad que no entendía qué estaba pasando. Yo quería pensar que era una pesadilla esto, que era un sueño, pero no, hermana, estaba viviendo la realidad. Me estaba dando cuenta de todos los mensajes que le mandaba a infinidad de muchachas. Hermana, en especial, o sea, sí encontré varias conversaciones, le tomé captura, de hecho me las mandó, le tomé captura a todas esas conversaciones, yo sí las leí, pero en estas conversaciones este cucaracho, especialmente a una le decía de que, ay, soy muy afortunado por ser tu novio, te amo, le dedicaba canciones, le decía, yo quiero tener una relación contigo, pero no escondidas. Hermana, a todas las chavas les decía, eres el amor de mi vida. De verdad, era lo mismo que le ponía a todas. Ay, me encantas, mándame una foto. No, o sea, de verdad, hermana, el daño que me hizo leer todo eso, no tienes idea. Yo estaba llore porque no podía creer lo que estaba viendo. O sea, no podía creer que la persona que yo amaba, la persona que yo pensaba que íbamos a estar para siempre juntos y que nunca me iba a traicionar y que estaba durmiendo conmigo. O sea, ¿cómo es posible que una persona que duerme contigo, que te vea a los ojos, que viven juntos, es capaz de traicionarte de esa manera? Yo no entendía, y de verdad cuando yo estaba leyendo las conversaciones no me cabía en la cabeza cómo esta persona me había engañado de esta manera. Pues resulta, ¿te acuerdas a la posada de su trabajo que yo no fui, que le dije, ve, diviértete mi amor, tú solo? Bueno, pues aquí en esta posada conoció a una de las muchachas, que resulta que era hija de un compañero del trabajo y se andaban coqueteando. La chica lo invitó a salir porque yo vi la conversación, lo invitó a bailar el día de la posada, él no quiso
pero le pidió su número y pues de ahí se empezaron a involucrar más, a platicar. Y no, y espérate, resulta que estos ya tenían una relación de hace meses, que ya eran novios desde hace meses. Ay, no, hermana, yo no podía, o sea, no podía con toda esta situación, con todo este engaño. Y yo dije, ¿cómo voy a confrontarlo? O sea, ¿cómo voy a ser capaz de verlo a los ojos y decirle todo lo que estoy viendo? ¿Y qué me va a decir él? Eso era lo que me pasaba por la mente. Te digo que ellos ya tenían meses hablando, meses siendo novios virtuales. Ay, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, hermana, y espérate. O sea, yo embarazada y recién nos habíamos casado, ¿eh? O sea, yo me había casado con el cucaracho, era mi esposo. Un día después de la boda, fíjate bien, un día después de la boda, el cucaracho le mandó mensajes a esta muchacha diciéndole que la extrañaba mucho. O sea, hermana, un día después de su boda. ¿Qué les pasa? Pues si no te quieres casar, pues mejor dime. Si no quieres estar conmigo, mejor dime. ¿Quieres andar con una, con otra? Pues está bien, no pasa nada. Pero sé honesto y dime las cosas. O sea, ¿cómo permites que lleguemos a hacer una boda? ¿Me permites que yo esté embarazada? Que quieras compartir conmigo tu vida? Que me digas que me amas, que me adoras, que vas a estar conmigo. Y un día después de tu boda haces esto. O sea, hermana, yo no, o sea, sigo sin entender cómo hay personas tan crueles en esta vida para hacer esto. Pues te digo, yo no podía aguantar las lágrimas, obviamente me puse a llorar como Magdalena. Él se despertó y muy sorprendido me dice, ¿qué tienes? Y yo le dije todo lo que había visto. ¿Y sabes qué hizo el cucaracho, hermana? Lo que todo cucaracho hace. Ay, no, claro que no, estás loca, tú estás viendo mal. Mira, ¿sabes qué? Estoy muy cansado, mañana hablamos. Se volteó y se quedó dormido. Yo lo desperté, hermana, le dije, ¿sabes qué? Te me vas de la casa, porque la casa donde vivíamos era de mi abuela. Entonces le dije, ¿sabes qué? Te me vas de la casa, no me importa, lo corrí. Él no tenía a dónde irse porque no conocía a nadie. Le dije, no me importa, te vas a ir y cuando nazca tu hijo, pues ahí te aviso. Y ¿sabes qué? Si quieres mañana en el baby shower estar, está bien, pero va a ser la última vez porque no te quiero volver a ver nunca en mi vida, a menos que sea un tema para tu hijo. Hermana, pues ahora sí el tipo se puso a llorar, me empezó a implorar, se puso de rodillas que por favor lo perdonara, que no lo iba a volver a hacer, que era la última vez, que él estaba desesperado, que fue un momento de desesperación, que se sentía supuestamente solo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo se va a sentir solo si vivía conmigo? Pasábamos todo el tiempo juntos, o sea, no, era puro pretexto del cucaracho. Entonces yo le dije que no me importaba, pero le dije, ok, te voy a dejar, te voy a permitir que vivas aquí por un tiempo en lo que consigues algo, pero tú y yo, pues ya nada que ver. Yo, hermana, ya no le lavaba su ropa, ya no le hacía de comer, yo hacía nada más lo mío y él, de verdad que yo ya no lo atendía absolutamente para nada. El tipo, obviamente, cuando sintió que yo ya estaba completamente deslindada de él, ahora sí otra vez rogándome que por favor, ya me di cuenta la falta que me haces. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, primero que no es cierto, primero que no sé qué, que muy machito, me volteo a dormir, no me importa lo que sientas. Y ahora sí ya me di cuenta que me haces falta, claro, porque ya no le estaba lavando, ya no le estaba dando de comer. Y pues ahora sí ya dijo, ay, sí me haces falta, por favor, perdóname. Y me decía, no vuelvo a faltarle al respeto a mi familia, pero por favor, dame una oportunidad, hermana. Bueno, el tipo llore y llore rogándome. Ay, hermana, pues aquí viene el final de la historia. La verdad, lo perdoné. Lo perdoné, le acepté sus disculpas, le dije que estaba bien, que lo íbamos a volver a intentar y te voy a decir por qué lo hice. Porque yo sí crecí con un padre y a mí me daba miedo que mi hijo creciera con esa ausencia, con ese hueco en su vida de no tener un papá. Y yo dije, yo quiero que mi hijo crezca en una familia, que sí tenga su papá, que esté para él, y por eso es que decidí perdonarlo. A veces me arrepiento de la decisión que tomé, hermana, porque para ser honesta, ya no lo amo. Sí lo aprecio como el papá de mi hijo, pero yo lloré muchísimo estando embarazada por su culpa. Me hubiera gustado haber tenido esa fortaleza para haberlo dejado ir desde la primera, pero fui débil y no pude.